El teléfono se me resbaló de las manos como si fuera de hielo. Del otro lado de la línea, la voz de mi yerno aún resonaba en el silencioso apartamento. No te acerques más aquí, no queremos gente mayor cerca de nosotros. Adiós. El sonido del teléfono colgando fue como una puerta que se cerraba en mi cara. 68 años de vida, 40 años de sacrificios, y así era como me estaban desechando, como un mueble viejo que ya no sirve para nada. Me quedé allí parada, en medio de la sala donde había criado a mi hija, donde había llorado, reído, soñado. Las paredes parecían mirarme con pena, como si dijeran: lo vimos todo, Elena, te vimos entregarte por amor y ser tirada como basura. Mis piernas temblaban, no de edad, sino de un dolor que nunca antes había experimentado. La ingratitud tiene un sabor amargo que se pega en la garganta y no baja ni con agua. Mariana, mi pequeña Mariana, ¿cómo pudo permitir que ese hombre me hablara así? ¿Cómo pudo quedarse callada mientras me humillaban de esa manera? Miré su foto en la estantería, sonriendo con un vestido blanco el día de su boda. Yo estaba a su lado, radiante, creyendo que estaba ganando un hijo. ¡Qué cruel broma del destino! Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de esa llamada que partió mi corazón. Comenzó hace 40 años, cuando Alberto, mi esposo y yo decidimos que haríamos todo lo posible para darles a nuestros hijos una vida mejor que la nuestra. Éramos jóvenes, llenos de sueños y con apenas unas monedas en el bolsillo. Pero teníamos algo que el dinero no compra: determinación y amor. El restaurante Sabor de Casa nació en un local pequeño, con solo 6 mesas y una cocina que parecía más un armario. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar la masa del pan, mientras Alberto organizaba el salón y atendía a los primeros clientes. Nuestros hijos, Mariana y Ricardo, crecieron entre el olor a especias y el ruido de los platos. Hacían la tarea en una mesa en el fondo, me ayudaban a servir agua los fines de semana y dormían en el sofá de la oficina cuando nos quedábamos hasta tarde. Fueron años de lucha, de cuentas ajustadas, de madrugadas en vela. Recuerdo quedarme despierta calculando si el dinero del día alcanzaba para comprar los ingredientes del día siguiente. Mis manos se llenaron de callos de tanto amasar pan, mis pies se hincharon de tanto estar de pie, mi alma se cansó de tanta preocupación. Pero valió la pena, cada sacrificio valió la pena cuando vi a Mariana graduarse en administración y a Ricardo en ingeniería. Ellos tuvieron oportunidades que yo jamás tuve. Fue en la graduación de Mariana que conocí a Marcos. Estaba elegante, bien vestido, con una sonrisa que me pareció encantadora. Venía de una familia acomodada, tenía un empleo estable en un banco y hablaba muy bien. Cuando le pidió a mi hija en matrimonio, lloré de alegría. Finalmente, mi niña tendría la estabilidad que siempre soñé para ella. Lo que no sabía era que detrás de esa fachada de hombre exitoso se escondían la arrogancia y el desprecio por mi humilde origen. Marcos me toleraba, pero nunca me respetó. Veía en sus ojos un juicio constante, como si yo fuera una vergüenza en su vida. Pero tragaba mi orgullo porque amaba a mi hija y quería que fuera feliz. Cuando Alberto enfermó, hace 5 años, mi vida dio un vuelco. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas. De un momento a otro me vi dividida entre cuidarlo y mantener el restaurante funcionando. Eran madrugadas en el hospital, días enteros entre médicos y exámenes, y aún así necesitaba asegurarme de que el negocio no se hundiera. Mariana me ayudó al principio, pero después de casarse las visitas se volvieron más escasas. Marco siempre encontraba una excusa para no acompañarla, y ella, pobrecita, se dividía entre el marido y la familia. No quería ser una carga, así que fingía que podía con todo sola, pero por dentro me estaba destrozando. Cuando Alberto murió, una parte de mí murió con él. 40 años de compañerismo, de complicidad, de lucha codo a codo. Él era mi puerto seguro, mi confidente, mi compañero en todas las batallas.
En el velorio, Mariana estaba inconsolable, pero me di cuenta de que Marcos estaba más preocupado por los negocios que por el dolor de la familia. Fue después del funeral que su verdadera cara apareció. Empezó a cuestionar todos los gastos, a criticar mis decisiones, a tratarme como si fuera una niña incapaz. Descubrí que había convencido a Mariana para transferir su participación en el restaurante a nombre de los dos, alegando cuestiones fiscales. Mi hija, aún afectada por la muerte de su padre, firmó los papeles sin entender bien lo que estaba haciendo. En poco tiempo estaba siendo tratada como una empleada en mi propio negocio. Marcos tomaba decisiones sin consultarme, cambiaba proveedores, alteraba recetas tradicionales para modernizar el menú. Cuando lo cuestionaba, decía que estaba profesionalizando la empresa y que yo debía confiar en los jóvenes. Cada palabra era como una puñalada en mi autoestima. La gota que colmó el vaso fue cuando trajo a un gerente externo para supervisar mi trabajo. Un chico de 25 años que nunca había sostenido una cuchara de palo en su vida me estaba diciendo cómo sazonar la salsa que yo hacía desde hacía décadas. Yo, que había construido ese negocio con mis propias manos, estaba siendo humillada frente a los empleados que me respetaban y a los clientes que me conocían de siempre. Mariana, que antes me llamaba todos los días, empezó a buscarme solo cuando necesitaba algo. Cuando intentaba hablar con ella sobre el comportamiento de su marido, decía que yo estaba siendo dramática y que Marcos solo quería ayudar. Veía a mi hija alejarse de mí, transformándose en una persona que no reconocía. La influencia de él estaba cambiando hasta la forma en que ella me trataba. Fue entonces que ocurrió lo que jamás pensé que fuera posible. Un viernes llegué al restaurante y encontré las servuras cambiadas. Marcos estaba allí dentro con un abogado, reorganizando papeles. Él me dijo, con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar, que estaba siendo jubilada del negocio, que habían decidido que debía descansar y disfrutar la vida. ¿Descansar? ¿Disfrutar la vida? Ese lugar era mi vida. Cada azulejo de la cocina, cada mesa del salón, cada receta del menú tenía un pedazo de mi alma, y ellos me estaban arrancando de allí como si fuera una mala hierba que necesitaba ser eliminada. Durante nuestra conversación, si es que se puede llamar así a eso, descubrí que Marcos había conseguido un préstamo usando el restaurante como garantía. Dijo que iba a expandir el negocio y abrir una franquicia. Mi corazón de madre sabía que estaba mintiendo, pero Mariana estaba a su lado, concordando con todo como si yo fuera una anciana senil que no entendía de negocios. Salí de allí con solo mi bolso y la dignidad que me quedaba. Caminé por las calles de la ciudad que me vio crecer, pasando por lugares que guardaban recuerdos de una época en que era respetada y valorada. Entré en una pequeña panadería y pedí un café. La dueña, una señora de mi edad, me miró con cariño y me dijo: «Pareces necesitar un abrazo, querida». Fue entonces que me eché a llorar. Durante semanas viví en un limbo emocional. Despertaba sin propósito, pasaba los días viendo televisión, comiendo mal, sintiéndome inútil. Mis otros hijos llamaban, preocupados, pero no podía explicar el dolor que sentía. ¿Cómo explicar que te traiciona la persona que amas más que a tu propia vida? ¿Cómo explicar que tus sacrificios fueron tirados a la basura por pura avaricia? Fue Ricardo quien me hizo despertar a la realidad. Él vino a visitarme un domingo y me encontró aún en pijama, con el cabello despeinado y el apartamento un desastre. Se sentó a mi lado y me dijo: «Mamá, tú no eres una víctima. Eres una guerrera, y las guerreras no se rinden». Tenía razón, me estaba comportando como una derrotada, pero no era eso lo que yo era. Yo era Elena, la mujer que había construido un negocio de la nada, que había criado hijos trabajadores, que había cuidado de un marido enfermo sin jamás quejarse. Yo era más fuerte que esa situación. Esa noche fui al cuarto y abrí el cajón donde guardaba mis documentos antiguos. Allí estaba un viejo cuaderno, con tapa de cuero gastado, donde había anotado todas las recetas de la familia a lo largo de los años. No eran solo recetas, eran recuerdos. Cada plato tenía una historia.
Cada condimento guardaba un secreto, cada modo de hacer llevaba el amor de generaciones. Hojeé esas páginas amarillentas y sentí algo encenderse dentro de mí. Allí estaba el verdadero tesoro de la familia. No eran los muebles, no eran los equipos, ni siquiera el local comercial. Era el conocimiento, la tradición, el sabor que solo yo sabía dar. Marcos podía haberse quedado con el restaurante, pero no podía quedarse con mi alma. A la mañana siguiente desperté decidida. Llamé a mi amiga Concepción, que tenía una pequeña cocina industrial desactivada en el patio de su casa. Le pregunté si me prestaría el espacio a cambio de algunas tandas de pan. No solo aceptó, sino que se ofreció a ser mi socia. Empezamos despacio, haciendo pan para vender en el mercado del barrio. Me despertaba a las 4 de la mañana, preparaba la masa con el cariño de siempre y a las 7 estaba en la plaza con mi pequeña mesa y mis bocadillos. El primer día vendí solo 3 panes, el segundo 5, el tercer día 10. La noticia de que Elena, del sabor de casa, estaba volviéndose propagó como la pólvora. Los antiguos clientes empezaron a aparecer. Doña Eunice, que siempre compraba mi pan de molde para el desayuno. Don Juan, que no almorzaba si no era con mi empanadilla. La familia Silva, que encargaba mis pasteles para todas las fiestas. Me abrazaban con lágrimas en los ojos, diciendo que me habían echado de menos, que nada más tenía el mismo sabor después de que me fui. Cada abrazo, cada elogio, cada qué nostalgia de tu sazón era como un bálsamo para mi alma herida. Estaba renaciendo, demostrándome a mí misma que mi valor no dependía del reconocimiento de los demás. Tenía algo que ningún dinero compra, el don de hacer felices a las personas a través de la comida. La clientela fue creciendo y necesité contratar ayudantes. Elegí mujeres como yo, que habían pasado por dificultades, que sabían el valor del trabajo honesto. Juntas creamos más que un negocio, creamos una familia. Cada una traía su especialidad, sus historias, sus sueños. Era hermoso ver cómo el amor por la comida nos unía y nos fortalecía. En poco tiempo necesité alquilar un espacio más grande. Encontré un lugar pequeño pero acogedor en una calle transitada del centro. Llamé al nuevo emprendimiento Cocina de la Abuela Elena. No era un restaurante sofisticado, pero tenía algo que el antiguo lugar había perdido: alma. Tenía el calor humano que solo una cocina hecha con amor puede tener. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, probablemente sabes lo que es sentir que la vida te ha dado un golpe bajo. Si te identificas con esta lucha, con esta necesidad de demostrar tu valor, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos como este. Historias reales de personas que no se rindieron, que encontraron fuerzas para empezar de nuevo y demostraron que la dignidad es el mayor tesoro que podemos tener. El éxito de la cocina de la abuela Elena no pasó desapercibido. En pocos meses teníamos cola en la puerta, artículos en periódicos locales e incluso un reportaje en televisión. Me estaban reconociendo no como la ex dueña de Sabor de Casa, sino como Elena, la mujer que había creado algo único y especial. Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era de un abogado, informándome de que el restaurante Sabor de Casa había quebrado. Marcos se había endeudado hasta las orejas, el préstamo que había solicitado no se había pagado y el banco estaba ejecutando la deuda. Se me encogió el corazón, no por él, sino por Mariana. Mi hija estaba perdiendo todo por haber confiado en el hombre equivocado. Unos días después, en una tarde lluviosa, el timbre de mi apartamento sonó. Al abrir la puerta, encontré a Mariana parada en el umbral, con los ojos hinchados de tanto llorar y una pequeña maleta en la mano. No podía mirarme a los ojos, pero murmuró: «Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche?». La abracé sin hacer preguntas. Lloró en mi hombro como cuando era niña y se había hecho daño en el parque. Poco a poco me fue contando todo: cómo Marcos le había mentido sobre las inversiones, cómo había gastado el dinero en apuestas online, cómo había vendido hasta las joyas que había heredado de mi madre. Dijo que había descubierto las infidelidades, las mentiras, toda la podredumbre que había detrás de ese matrimonio que ella creía perfecto. «Mamá», dijo entre sollozos, «fui una ingrata.
Le dejé que me convenciera de que tú eras un problema, que estabas arruinando nuestra vida. Te traicioné a mi propia madre por la persona que me destruyó. ¿Cómo puedes perdonarme? Le sujeté el rostro entre mis manos y le dije, hija, eres mi carne, mi sangre, mi vida. No existe el perdón entre madre e hija porque no hay separación verdadera. Estaba ciega por el amor y eso no es un delito. El delito es no aprender de los errores. En ese momento sentí que había recuperado a mi hija, no a la mujer en la que se había convertido al lado de Marcos, sino a la niña que yo había criado, llena de bondad y pureza. Ella pidió trabajar conmigo, aprender de nuevo las recetas de la familia, reconquistar el lugar que había perdido por orgullo y ceguera. Trabajando codo a codo, reconstruimos nuestra relación. Mariana se reveló una administradora competente, organizando los aspectos burocráticos del negocio, mientras yo me ocupaba de la parte creativa. Aprendió a preparar los platos tradicionales, pero también aportó ideas nuevas, modernas, que atrajeron a un público más joven. Juntas, creamos una fusión perfecta entre tradición e innovación. Marcos intentó acercarse algunas veces, siempre con excusas peregrinas y promesas vacías. Pero Mariana había madurado, aprendido a ver más allá de las apariencias. Me dijo que había entendido la diferencia entre un hombre que la amaba y un hombre que solo quería usarla. El dolor la había hecho más sabia, más fuerte, más independiente. El divorcio fue inevitable, pero también liberador. Mariana se estaba redescubriendo como mujer, como profesional, como hija. La veía sonreír de nuevo, tarareando mientras trabajaba, haciendo planes para el futuro. Era como si hubiera despertado de una pesadilla y finalmente pudiera ver la luz del sol. La cocina de la abuela Elena se convirtió en un éxito rotundo, no solo por los deliciosos platos, sino por la historia que había detrás. La gente venía no solo a comer, sino a inspirarse. Mi trayectoria se convirtió en un ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que la dignidad vale más que cualquier bien material. Recibí propuestas tentadoras de grandes cadenas de restaurantes que querían comprar mi marca, mi receta, mi historia. Pero aprendí que algunas cosas no tienen precio. Mi negocio no era solo un negocio, era mi forma de mostrar al mundo que una mujer sencilla, honesta y trabajadora puede ser más poderosa que cualquier empresario arrogante. Lo que más me enorgullece no es el dinero que estoy ganando, ni el reconocimiento que estoy recibiendo. Es saber que mi historia está inspirando a otras mujeres a no rendirse, a no aceptar ser menospreciadas, a luchar por sus sueños independientemente de la edad o las circunstancias. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esa humillante llamada de Marcos fue en realidad un regalo. Me liberó de una situación que me estaba asfixiando, me dio la oportunidad de demostrar mi valía, de reencontrar a mi hija y de construir algo verdaderamente mío. Su ingratitud se transformó en mi mayor logro. Mariana me dijo el otro día, «Mamá, me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Perdiste un restaurante, pero ganaste una leyenda. Perdiste un yerno, pero recuperaste una hija. Perdiste una vida que no era tuya, pero encontraste una vida que nadie te puede quitar». Tiene razón, ya no soy la Elena que se despertaba con miedo de no poder pagar las cuentas. Soy la Elena que construyó su propio imperio, que demostró que la experiencia vale más que un título, que el amor vale más que el dinero. Soy la Elena que transformó la humillación en dignidad, la traición en fuerza, el desprecio en sabiduría. Cada día que pasa, recibo mensajes de mujeres que se han inspirado en mi historia, mujeres que han sido traicionadas, abandonadas, menospreciadas, pero que han encontrado fuerzas para empezar de nuevo. Mujeres que descubrieron que la edad no es una limitación, sino una ventaja, porque aporta experiencia, madurez y la sabiduría de no aceptar migajas cuando se merece el banquete completo. Mi cocina hoy es más que un lugar de trabajo, es un templo donde celebramos la vida, la familia, la tradición. Cada plato que sale de allí lleva un pedazo de mi alma, de mi historia, de mi lucha. Es mi forma de esparcir amor por el mundo,
demostrar que la comida hecha con cariño tiene el poder de curar heridas, unir familias y construir recuerdos. Si alguien me preguntara si haría todo diferente, respondería que no. Cada lágrima, cada decepción, cada momento de dolor fue necesario para transformarme en la mujer que soy hoy. Necesitaba perderlo todo para descubrir que era más fuerte de lo que imaginaba, que tenía más valor del que nadie podría darme o quitarme. Marcos, donde quiera que estés, espero que hayas aprendido que el respeto no se compra, se conquista, que la dignidad no se vende, se preserva, que el amor verdadero no humilla, eleva. Puede que me haya quitado un negocio, pero me dio algo mucho más valioso, la certeza de que soy capaz de construir mi propia historia, de ser la protagonista de mi propia vida. Y para ti que estás leyendo esta historia, recuerda, no importa cuántas veces la vida te derribe, lo que importa es cuántas veces tienes coraje de levantarte. No importa cuántas personas te desvaloricen, lo que importa es el valor que tú te das a ti misma. No importa cuántas puertas se cierren en tu cara, lo que importa es tu capacidad de construir tus propias puertas. La vida me enseñó que la venganza más dulce es el éxito, que la respuesta más elegante a la humillación es la dignidad, que el mayor tesoro que podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, sino el ejemplo, y que nunca, nunca jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo y mostrar al mundo de qué estamos hechos. Hoy, a mis 72 años, soy más feliz de lo que jamás lo fui. Tengo a mi hija de vuelta, tengo un negocio próspero, tengo el respeto de la comunidad y, más importante, tengo la paz espiritual de quien sabe que ha vivido con honor y dignidad. Soy la prueba viviente de que la fuerza de una mujer decidida puede mover montañas, transformar tragedias en triunfos y enseñar al mundo que el amor verdadero siempre vence al final.